Capítulo 416. Engañándola. Suze ya chasqueó. Ay, no pensé que nuestro jutón realmente pensaría en este movimiento. ¿No me burlé de ti antes? Hu Jinshan levantó la cabeza y lo miró con una mirada significativa en sus ojos. Ten cuidado al hablar, no hables mal frente a Jessie Swan. Suze ya revelará todo definitivamente. No dejaría que Suze ya lo pasara bien. Su amenaza era clara, y Suze ya no pudo evitar burlarse de él. Inesperadamente, realmente, no pensé en eso. Cuando Hu Jinshan volvió a mirar, Suze ya rápidamente estuvo de acuerdo. Está bien, definitivamente lo esconderé. Sin embargo, aunque Suze ya había mencionado esto antes, era solo una broma. Después de todo, el riesgo era enorme, por lo que no lo recomendó. En ese momento, también tuvo la amabilidad de aconsejarle a Hu Jinshan: hermano, si Jessie Swan descubre esto, entonces no podrá soportar las consecuencias. ¿Cómo podría Hu Jinshan no saber sobre esto? Era solo que este era un periodo para atar a Jessie Swan a su lado a la velocidad más rápida posible, por lo que no pensó demasiado en eso. Lo sé, solo recuerda mantener la boca cerrada. Hu Jinshan le dijo a la ligera a Suze ya. Los asuntos entre los dos siempre habían sido como beber agua y sabía que eran fríos y cálidos. Suze ya sintió que no podía interferir demasiado en eso, y después de aceptar la solicitud de Hu Jinshan, frunció los labios y comenzó a hablar sobre la razón principal por la que había venido aquí hoy. Cuando Suze ya salió de la habitación, Jessie Swan, que estaba parada en la puerta, naturalmente preguntó sobre su salud. Después de todo, Suze ya era médico, por lo que Jessie Swan confiaba un poco en él. Además, ahora mismo solo podría confiar en él. Frente a los ojos serios de Jessie Swan, los sentimientos de Suze ya eran un poco complicados, ya que todavía recordaba su promesa a Hu Jinshan. Él sonrió y dijo: no hay gran problema, siempre que descanse bien y no desperdicie energía. ¿Puedes encargarte de esto lentamente? Jessie Swan no pudo evitar preguntar: ¿realmente no hay problema? ¿Por qué siempre le duele la cabeza? Porque si no, por supuesto que fue un acto. Suze ya maldijo en su corazón, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Solo pudo hacer todo lo posible para responder a medias. Probablemente sea porque hay demasiadas cosas que le preocupan. Jessie Swan asintió pensativamente. Ok. Aprovechando la oportunidad, Suzy ya inmediatamente se despidió. Yo voy a regresar primero. Todavía tengo cosas que hacer más tarde. Engañar no fue un trabajo fácil y fue uno que quedó fácilmente expuesto. Después de que Suzy ya se fuera, Jessie Swan mantuvo una mirada pensativa, miró a Hu Jinshan, o tal vez estaba haciendo algo. Hu Jinshan estaba un poco preocupado de que se revelara la verdad, por lo que se calmó un poco durante los últimos días. Hasta este día el sol brillaba intensamente y no había nada que preocuparse mientras permanecían en la habitación. Por lo tanto, las pocas personas que no habían salido a jugar fueron a la habitación de la floristería afuera del hotel para sentarse y charlar bajo el sol. Jujin no debería haber ido, pero después de pensar en la anormalidad de Jessie Swan en la actitud de estos días, así como la preocupación que tenía de que Jessie Swan se quedara con él, también sugirió que se fueran. Los tres adultos juntos con un niño y algunos empleados del hotel se quedaron lejos para admirar las flores. Cuando se trataba del cambio de actitud de Jessie Swan, desde ese día no fue más que Jessie Swan comenzando a sospechar algo. Hu Jinshan sintió dolor de cabeza y siempre había creído que eso era verdad. Pero ese día, cuando Suze ya se fue presa del pánico después de su inspección,
como si temiera que ella hubiera descubierto algo, realmente hizo que Jessie Swan sospechara. Su Seyá era amigo de Jessie Swan. Si el cuerpo de Hu Jinshan estaba realmente enfermo hasta el punto de desmayarse con frecuencia, ¿cómo podría Su Seyá tener ese tipo de expresión? A menos que no le haya pasado nada a Hu Jinshan, o en otras palabras, su dolor de cabeza no era nada grave. Fue solo que él le dijo que le dolía la cabeza e incluso le pidió a Su Seyá que lo ayudara a mentirle. Con esta suposición en su corazón, mientras pensaba que esta posibilidad era cierta, Jessie Swan se enfurecía. Por lo tanto, estaba preparada para esperar la próxima vez que Hu Jinshan tuviera dolor de cabeza. Ella observaría atentamente la situación y dejaría claro el asunto. Sin embargo, el cuerpo de Hu Jinshan parecía estar bastante bien estos días. No tuvo ni un solo dolor de cabeza. Jessie Swan quería dejar este asunto claro, así que por supuesto no olvidaría ninguna oportunidad. Recordó la primera vez que Hu Jinshan la llamó y le dijo que tenía dolor de cabeza. Y fue entonces cuando estaba charlando con Hija Xuan. Esta vez era otra ocasión, como esta, y los tres todavía estaban allí. El clima era perfecto. Shigen, ya que casi ha terminado, tuvo que ir al comedor a buscar su comida. Jessie Swan dejó el camarero que le llevara allí y se volvió para mirar a Hu Jinshan, sintiendo que esta era una buena oportunidad. Si la pelea hubiera ocurrido frente a Shigen, no sería algo bueno. Dado que existía esa posibilidad, definitivamente no la perdería. Jessie Swan se levantó de su asiento. Originalmente estaba sentada más cerca de Hu Jinshan, pero ahora estaba sentada a su lado. En el momento en que hizo tal movimiento, Hija Xuan, que se estaba acercando a ella sin ningún motivo, solo tuvo una pequeña duda, pero Hu Jinshan no se enojó ligeramente. ¿Qué quiere decir Jessie Swan con esto? ¿Acercarse a otro hombre frente a él? Y lo hizo tan obviamente. Su mirada estaba fija en los cuerpos de Jessie Swan y Hija Xuan, pero los dos lo ignoraban y debido a que estaban separados por una pequeña distancia, Hu Jinshan no podía escuchar lo que decían con claridad. Hu Jinshan estaba extremadamente ansioso y realmente quería estar furioso de inmediato. En verdad, Jessie Swan y Hija Xuan tampoco hablaban mucho de nada, eran solo algunos asuntos triviales. Solo quería ver si su relación con Hija Xuan era la razón por la cual Hu Jinshan fingía estar enfermo. Jessie Swan levantó la taza que estaba colocada a un lado y se paró frente a Hija Xuan con una mirada experta mientras le servía té. Era exactamente igual que la primera vez que Hu Jinshan lo vio por la ventana. Lo más importante fue que Jessie Swan solo le había servido té a Hija Xuan y continuó charlando después de eso. Al ver que la conversación de Jessie Swan y Hija Xuan se volvía cada vez más armoniosa, como si no hubiera notado a Hu Jinshan en absoluto, los ojos de Hu Jinshan se llenaron de una ira indescriptible. Jessie Swan. Al final Hu Jinshan no pudo evitar soltar un fuerte grito. Su tono era severo y lleno de hostilidad y al instante atrajo la atención de todos. Capítulo 417. Hu Jinshan se desmayó. Jessie Swan giró la cabeza y lo miró con sospecha. Hija Xuan también hizo lo mismo y los dos cantaron la misma melodía como si fueran la pareja real. Hu Jinshan estaba a punto de perder los estribos. Esta escena no podría ser más estimulante para el corazón. Sin embargo, pensó que una vez que comenzaran a pelear no pararían. La escena también se volvería muy desagradable. La mente de Hu Jinshan de repente se agitó. La expresión en su rostro llena de ira había convertido abruptamente en agravio y dolor. Si Swan
me duele la cabeza, quiero beber agua. Definitivamente no sabía cuál rígida y débil era su actuación en ese momento. Incluso si fuera un extraño, probablemente podría saber lo que estaba pasando. Era como si todos los misterios acabaran de ser revelados. Jessie Swan caminó lentamente hacia adelante y se paró frente a Hu Jin-chan, su voz claramente llena de burla. ¿Para qué bebes con dolor de cabeza? Deberías comer fragmentos de cerebro. Hu Jin-chan parpadeó como si hubiera de alguna manera entendido algo, como si lo hubieran descubierto. Hu Jin-chan había pasado una vez en cómo podría manejar la situación si lo descubrieran. Al final, después de hoy, no quedó en su mente ni un solo pensamiento que le vino a la mente y eligió seguir burlándose de los demás. ¿Qué es un fragmento de cerebro? Parecía un sinvergüenza, como si realmente tuviera dolor de cabeza. Sin embargo, cuando Jessie Swan vio su expresión, estuvo segura de que estaba fingiendo. De lo contrario, ¿por qué tendría dolor de cabeza en un momento tan crucial cada vez? Porque solo le dolió la cabeza, incluso quería usar este dolor de cabeza para obligarla a hacer todo tipo de cosas. Hu Jin-chan era un sinvergüenza. Para lograr sus propios objetivos preferiría usar todo tipo de métodos. Jessie Swan ya no estaba dispuesta a creerle. Caminó hacia el lado de Hu Jin-chan y antes de que Hu Jin-chan pudiera reaccionar, agitó su mano y lo golpeó en la cabeza. ¿Todavía duele? He usado veneno contra veneno. La voz de Jessie Swan estaba llena de burla y desprecio. Su fuerza claramente no era muy grande, pero el cerebro de Hu Jin-chan en realidad estaba un poco mareado por el fuerte golpe. Sacudió la cabeza como si hubiera recuperado la claridad. Escuchar a Jessie Swan después de decir las palabras, inmediatamente se sostuvo la cabeza y fingió descaradamente sentir dolor. Si Swan es tan doloroso. ¡Ay, qué incómodo! Continúa actuando. Jessie Swan se mantuvo al margen e inmediatamente se dio cuenta de que estaba fingiendo. Ella retrocedió unos pasos, ignorando a Hu Jin-chan, quien abrazaba su cabeza y pidiendo consuelo, y dijo en voz alta: Hu Jin-chan, no pensé que me estarías mintiendo en este momento. Déjame decirte, antes de que te perdone, no te acerques más. Después de que Jessie Swan terminó de hablar, no se mostró muy preocupada en Hu Jin-chan si se quedaba atrás e inmediatamente se sentó frente a Hu Jin-chan y él se cubrió la cabeza con una mano mientras miraba estupefacto. No creía en absoluto que la situación llegara a tal punto. Gritó desde atrás: Si Swan, realmente me duele la cabeza, créeme. Jessie Swan se fue sin siquiera girar la cabeza. Era obvio que ni siquiera pensó en eso y se sentó directamente junto a Ji Ha-yuan. Hu Jin-chan originalmente quería acercarse, pero tan pronto como dio un paso adelante, sintió que su cabeza se volvió pesada y dolorida, como si le estuvieran apuñalando con agujas. Esta vez no estaba fingiendo, pero realmente sintió dolor. Hu Jin-chan abrazó su cabeza con impotencia mientras regresaba a su asiento, no muy lejos. Jessie Swan, que estaba de espaldas a Hu Jin-chan, no tenía ningún pensamiento en absoluto. Había ignorado por completo su grito anterior, y ahora su rostro se llenó de ira mientras bebía una taza tras otra de agua. En cuanto a Ji Ha-yuan, que estaba frente a Hu Jin-chan, vio que no muy lejos la expresión de Hu Jin-chan parecía un poco incómoda y aconsejó: Hu Jin-chan realmente no se ve muy bien. ¿Quieres ir a verlo otra vez? No. Jessie Swan lo rechazó directamente, arrojando la taza que tenía en la mano sobre la mesa. Su voz todavía tenía una ira indescriptible. Él ya me ha mentido así. ¿Qué más puedo decir? Además, no le dolería la cabeza. Hu Jin-chan es un gran mentiroso. Debe estar fingiendo. Las veces anteriores lo había jugado muy bien, usando su amor, simpatía y preocupación hacia él para jugar con ella.
Jessie Swan recordó la expresión que tenía Su Se cuando lo miró y descubrió es difícil de soportar. En realidad, Hu Jin-chan jugó con ella en la palma de su mano. Jessie Swan había decidido que esta batalla ella definitivamente no se comprometería tan fácilmente. Alguien como Hu Jin-chan, que tenía poder absoluto, la dictadura y la tiranía siempre tendrían momentos en los que conspirarían contra otros y nadie podría lidiar con él. Jessie Swan estaba extremadamente disgustada por la forma en que él había controlado su propia apariencia todo el tiempo, por lo que sintió que esta vez debía darle una lección a Hu Jin-chan. Por lo tanto, insistió en no girar la cabeza hacia atrás y no miró a Hu Jin-chan para ver cómo iba a actuar. Ji Ha-yuan miró al distante Hu Jin-chan y luego miró a Jessie Swan, que estaba sentada frente a él. El significado en sus ojos no estaba claro, como si estuviera pensando en algo. Jessie Swan preguntó con mal tono: ¿Qué estás mirando? Ji Ha-yuan dijo sin rodeos: No puedes dejarlo ir, no parece que realmente esté actuando. En cualquier caso, Ji Ha-yuan pudo leer este pensamiento. No se sabía si lo que dijo era cierto o no, pero Jessie Swan se puso de pie. No creo lo que dijiste, me iré primero. Muchos pensamientos solo serían conocidos por el propio corazón de la persona en cuestión. Jessie Swan no estaba dispuesta a contar todas estas cosas a los demás. Recogió la mochila que tenía a su lado y estaba a punto de irse. En ese momento Hu Jin-chan, que siempre había tenido dolor de cabeza, parecía tener prisa por irse. De repente se levantó y quiso preguntar, pero antes de que pudiera alcanzarla, se desmayó y cayó al suelo inconsciente. Los asistentes que estaban prestando atención a Hu Jin-chan se sorprendieron y luego gritaron en voz alta: «Hutong se ha desmayado». Todos los presentes entraron en pánico. Jessie Swan, que todavía estaba lejos, escuchó la voz y la mochila que tenía fuertemente agarrada en la mano cayó instantáneamente al suelo. Volvió la cabeza con incredulidad y se dio cuenta de que Hu Jin-chan realmente se había desmayado en el suelo y que a su alrededor un círculo de personas ya lo había rodeado. ¿Cómo? ¿Realmente se desmayó? ¿No se suponía que el dolor de cabeza era un problema? ¿Cómo llegó a ser así? Jessie Swan de repente pensó en la bofetada que le dio a Hu Jin-chan hace un momento. ¿Fue debido a su golpe? El corazón de Jessie Swan de repente se volvió incomparablemente ansioso. Dio un paso adelante y corrió desesperadamente en dirección a Hu Jin-chan. Y esta escena cayó en los ojos de Ji Ha-yuan. Capítulo 418. Enfermo por la ira de tu madre. Si bien dijo que lo que despreciaban debido al engaño de Hu Jin-chan y que no tenía ningún sentimiento por Hu Jin-chan durante los momentos críticos, Jessie Swan aún pudo expresar su preocupación por él. Ji Ha-yuan negó con la cabeza. Tenía la idea de preocuparse por las pérdidas y las ganancias, pero debido a la pérdida de recuerdos, no tenía idea de por qué aparecería ese pensamiento. En este momento Jessie Swan ya había corrido frente a Hu Jin-chan con la velocidad más rápida de su vida. En cuclillas en el suelo miró el rostro pálido de Hu Jin-chan y su apariencia inconsciente, y su corazón dio un vuelco. Hu Jin-chan, ¿podría hacer esto? El corazón de Jessie Swan estaba inquieto y estaba en un estado de pánico. Cuando Hu Jin-chan estaba inconsciente, el equipo de rescate, llamado por el camarero, ya se había apresurado e inmediatamente llevó a Hu Jin-chan de regreso al hotel del resort. En la habitación, después de que las personas que no tenían nada que ver con eso fueron ahuyentadas, solo quedaron el equipo médico, Jessie Swan y Ji Ha-yuan, que estaba esperando a un lado. Jessie Swan miró fijamente a Hu Jin-chan, que estaba en la cama, con ambas manos fuertemente apretadas en el corazón tenso. Ji Ha-yuan la miró y la consoló suavemente. «No pienses demasiado en ello, estará bien». Jessie Swan
Pareció consolarse mientras asentía con certeza. Yo también lo creo. Sin embargo, ¿qué podía estar seguro cuando alguien moría de vejez? Hu Jinshan ya había resultado gravemente herido antes, e incluso antes de recuperarse por completo, ya se había desmayado. ¿Quién sabía lo que pasaría? Entonces, incluso si se consolaba pensando que no había pasado nada, este tipo de atmósfera tensa siempre había estado ahí. El equipo médico trabajó duro aproximadamente media hora hacia el inconsciente Hu Jinshan en la cama antes de terminar su examen general. Un médico de mediana edad que llevaba una máscara se acercó y se paró frente a Jessie Swan. ¿Es usted pariente del paciente? Jessie Swan confirmó y preguntó ansiosamente sobre la situación. Lo soy. ¿Puedo preguntarle al médico si está bien? El médico se quitó la mascarilla mostrando la cara de erudito y dijo con cautela: hemos comprobado, el paciente debería haber sido operado antes y la herida es enorme. El periodo de recuperación es demasiado lento. No debería haber tomado un fuerte golpe en la cabeza durante al menos 2 años. Además, no debería haber ido demasiado lejos con su cerebro. Pero la situación ahora muestra que la cabeza del paciente simplemente está herida, por lo que se desmayó. El doctor seguía hablando sobre la situación, pero Jessie Swan incontrolablemente dio un paso atrás. Ella recordó. Anteriormente, cuando expuso a Hu Jinshan, quería usar su enfermedad para regañarlo. Ella directamente y sin atención golpeó a Hu Jinshan en la cabeza. ¿Fue un golpe fuerte? Así que fue realmente gracias a ella que la condición de Hu Jinshan había empeorado. La expresión del rostro de Jessie Swan se puso rígida y las emociones en su corazón se volvieron muy complicadas. Resumiendo, solo tenía un sentimiento, y eso simplemente no era algo de lo que pudiera arrepentirse más. ¿Por qué expuso a Hu Jinshan? ¿Por qué golpeó su cabeza? Claramente no fue gran cosa, pero ahora se volvió así. Sisuan, Sisuan. Hija Swan llamó a Sisuan un par de veces, pero Jessie Swan permaneció inmersa en su propio mundo, reflexionando. Solo después de que Hija Swan extendió la mano y la empujó, Jessie Swan finalmente recuperó sus sentidos. Miró a Hija Swan con cierta confusión en su rostro y preguntó con voz perpleja: ¿qué pasa? Hija Swan levantó la barbilla, miró en dirección al médico y explicó: el médico, cuando termine el método propuesto, es transferir primero al hospital principal y examinarlo cuidadosamente. Ah, claro, también está Hu Jinshan. Jessie Swan inmediatamente estuvo de acuerdo. Está bien. Escucharé al médico. Hu Jinshan, que estaba acostado en la cama y estaba algo perdido en sus pensamientos, suspiró silenciosamente en su corazón y no interrumpió su línea de pensamientos. Hija Swan estaba arreglando los asuntos para Hu Jinshan. Al mismo tiempo, él estaba llamando a las personas que salieron a jugar, como Su Se-ya y Hi Ken-sin, para que regresaran rápidamente. Después de que llegaron Su Se-ya, Hi Ken-sin y el resto, algunos de ellos discutieron por un tiempo y solo algunos de ellos despidieron a Hu Jinshan y abandonaron el lugar durante la noche. En cuanto a los empleados restantes, ellos continuaron de vacaciones aquí. Después de enviar a Hu Jinshan de regreso al hospital de la ciudad de Quintán, en medio de la noche un grupo de personas corrió. Jessie Swan tuvo mucho miedo durante todo el camino, pero cuando regresó al auto, llevó a Hu Ji-gen y se sentó a un lado. Su expresión era fea mientras miraba a Hu Jinshan, que yacía en un simple lecho de enfermo no muy lejos. Lo que ella temía era por qué cada vez que Hu Jinshan se enfermaba siempre era por su culpa. Era así en el pasado y es lo mismo ahora. Si Hu Jinshan no tuviera su propia existencia a su lado, ¿sería posible que sucedieran tantas cosas a la vez?
En resumen, la culpa y la infelicidad recorrieron el corazón de Jessie Swan, haciéndola lucir algo sombría y enferma. Y Hu Jin-shen estaba fuertemente abrazado, parecía haberse convertido en el único consuelo en su corazón. Sin embargo, Hu Ji-hen tampoco entendía lo que estaba pasando en su corazón. Era solo que debido a que era ignorante y no entendía la situación actual, no sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Después de un tiempo, después de todo, Hu Jin-hen todavía era un niño. Levantó la cabeza y le preguntó a Jessie Swan: «Mamá, ¿por qué papá está ahí inmóvil? ¿Por qué no jugamos con él? A mi padre también le gusta jugar». La mano de Jessie Swan se apretó y sus labios se movieron, pero al final no pudo decir nada. No sabía qué decir ni qué podía explicar. Jessie Swan sintió que no podía decir algo así que simplemente cerró la boca y no dijo nada. Hu Ji-hen no obtuvo respuesta. Originalmente quería seguir preguntando, pero cuando sintió la atmósfera de tristeza proveniente de su madre, se calmó y no preguntó. Tenía que comportarse y no causar ningún problema a sus padres. Todo estaba en silencio, así como así. El coche estaba completamente en silencio. La atmósfera en el aire hacía que el palpitar de los corazones de las personas fuera tan pesado que no todos estaban de buen humor. Después de que el automóvil se dirigió al hospital de la ciudad de Quintán, Suse ya era médico, por lo tanto, junto con los médicos y enfermeras del hospital, empujaron a Hu Jin-shan a la sala de emergencias para realizar un rescate. Jessie Swan se sintió una profunda sensación de impotencia en su corazón. Cada vez que pasaba algo malo, ella no podía hacer nada y al final solo podía esperar afuera. Llevó a Hu Ji-hen fuera de la sala de emergencias y observó cómo la puerta de la sala de emergencias se cerraba lentamente, aislando a Hu Jin-shan dentro. Le dolía el corazón y las lágrimas casi brotaron. Capítulo 419. ¡Qué encanto tiene ella! Todo fue culpa suya. Pero, ¿qué debería hacer? Se suponía que debía simplemente sentarse allí y esperar a la muerte. Fue en ese momento que Jessie Swan cargó al inocente Hu Jin-hen, mientras inocentemente preguntaba a los adultos: «¿Por qué empujan a papá hacia adelante? ¿Hay algo de diversión allí? Entonces quiero ir con papá». Ji-hen todavía era tan joven, tan inocente y lindo. Si Hu Jin-shan fuera realmente así, si ese fuera el caso, realmente no quería que la pareja de madre e hijo, al escuchar las simples palabras de Hu Jin-hen, Jessie Swan finalmente no se pudo controlar y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Hiken-sin, que siempre estuvo a su lado, no pudo soportarlo más. «Está bien, Swan, estará bien, tienes que mantener la calma». Jessie Swan, impotente, desvió su mirada hacia Hiken-sin mientras las profundidades de sus ojos claramente brillaban con inquietud y desconcierto. Hiken-sin no pudo evitar consolarla. «¿Está realmente bien?» «Swan, la salud de Hu Jin-shan es tan buena. ¿Cómo pudo pasarle algo así? Que al final todo va a estar bien, no lo pienses. Jessie Swan, por favor». Jessie Swan estaba dispuesta a creer en tal final, por lo que asintió con la cabeza. Ella no habló, pero todo su ser todavía estaba desanimado. En ese momento, Hija Swan, que siempre las había estado acompañando, se acercó y les dio unas palmaditas en el hombro a Jessie Swan. Con voz ligera y un tono suave dijo: «Kenshin tiene razón, todo estará bien». «Sí», respondió Jessie Swan en voz baja. Ante la preocupación de los demás, no pudo evitar apreciarlo. De hecho, estaba conmovida, pero con la situación actual realmente no quería decir nada. Jessie Swan siempre pensó que
si Kenzin y Suseya y los demás supieran sobre esto, la regañarían directamente. Debido a tales emociones, Jessie Swan realmente no quería ver a Kenzin y a los demás. Tenía miedo de no poder resistirse a disculparse con ellos. Kenzin no entendía su voz baja normal, por lo que estaba desconcertada. Pero Hija Yuan fue muy claro acerca de esto. Después de todo, él sabía todo lo que había sucedido. El asunto del desmayo de Hu Jinshan era, de hecho, responsabilidad de Jessie Swan. Mientras intentaba descubrir la razón clave detrás de esto, Hija Yuan ni siquiera tuvo tiempo de pensar en ello antes de querer inconscientemente patear a Jessie Swan para resolver el problema. Kenzin, vayamos y completemos el registro. Todavía tenemos cosas que hacer. Hagámoslo juntos. Hija Yuan de repente llamó a Kenzin, quien lo había estado mirando todo el tiempo. ¿Ah? Kenzin no entendió lo que sucedió y por lo tanto su expresión instantáneamente se convirtió en una confusión. ¿Cómo fue posible que Hija Yuan le explicara tantas cosas delante de tanta gente? Tiró de la muñeca de su hermana pequeña y miró a Jessie Swan. Luego le lanzó una mirada. No sabía si ella lo entendía o no. Realmente pasa algo. Vayamos juntos. Kenzin podría considerarse encantadora e ingeniosa, por lo que cuando vio sus movimientos, inmediatamente se dio cuenta de que su hermano tenía algo importante que decir. Es solo que aquí no hay ningún negocio real. ¿Cuál de las cosas que hizo el hermano mayor estuvo mal? Kenzin asintió de acuerdo con lo que él dijo. Debido a la presión psicológica de Jessie Swan, necesitaba alejar a Kenzin permitiéndole estar sola y calmarse. Sin embargo, si dejaran ir sola a Jessie Swan e incluso trajeran al pequeño Hu Jingen para proteger el exterior de la habitación del enfermo, Hija Yuan tampoco se sentía cómodo. Por lo tanto, miró a Susie Tong, quien había estado a su lado todo el tiempo preparándose para actuar en cualquier momento, y explicó: «Tenemos algunos asuntos de los que ocuparnos, así que nos iremos primero. Los asuntos aquí son para ti. Cuida bien de Sisuan». Después de decir estas últimas palabras, inclinó la cabeza y miró a Jessie Swan. Las emociones profundas en sus ojos y las que probablemente él mismo no se dio cuenta, en realidad fueron descubiertas por Susie Tong. Pero en ese momento ella no dijo una sola palabra y respondió con calma a la pregunta sobre cuidar a Jessie Swan. Cuando Hija Yuan llevó a Kenzin y abandonó el lugar, Susie Tong miró a Jessie Swan, que estaba sentada en un taburete mientras cargaba a Hu Jingen. Era obvio que estaba extremadamente entristecida por la escena que tenía ante ella, pero todavía se sentía muy incómoda en su corazón. ¿Por qué Hija Yuan siempre fue tan bueno con Jessie Swan? Independientemente de si fue antes o después, siempre que encontrara algo que fuera perjudicial para Jessie Swan, siempre inconscientemente ayudaría a Jessie Swan a resolver sus problemas. Esa mirada llena de amor de Hija Yuan de antes todavía podría aparecer claramente en la mente de Susie Tong, incluso después de un tiempo. Obviamente, eso fue amor. ¿Por qué? ¿Cómo obtuvo Jessie Swan el amor de estos dos hombres destacados? Uno de ellos todavía estaba acostado en la cama de enfermo en la sala de emergencias, y el otro estaba preocupado por Jessie Swan. Jessie Swan, ¿qué tipo de magia tiene ella para poder cortejar a dos hombres tan destacados como estos? Susie Tong no pudo evitar mirar a Jessie Swan, que estaba sentada. Su carita estaba pálida y sus largas pestañas temblaban. Sus labios rosados estaban ligeramente rojos y su pequeño rostro parecía aún más lamentable en comparación con su largo cabello. Incluso Susie Tong no podía negar que era extremadamente hermosa y que era una de las personas que podía hacer temblar el corazón de un hombre. ¿Cómo podría no ser así?
Escuché que Jessie Swan anteriormente era una figura a nivel de flor de su universidad. Naturalmente, una persona así no estaría en desventaja en términos de apariencia. Susie Tong no sabía qué tipo de mentalidad tenía, pero las comisuras de su boca inconscientemente se curvaron en una sonrisa burlona. No se sabía si estaba ridiculizando el estado actual de Jessie Swan porque no podía pedirlo ridiculizando por ella misma. En resumen, el ambiente fuera de la sala de urgencias era muy tranquilo. Al mismo tiempo, la atmósfera tensa persistió durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo permanecía Hu Jin-yan en la sala de emergencias para salvar al paciente, más nervioso y preocupada se ponía. Después de aproximadamente una hora, Susie Tong acompañó a Jessie Swan y esperó con cierta ansiedad. Por lo tanto, sugirió que fueran a comprar algo de comida y se tomaran un poco de agua. A Jessie Swan no le importaron ninguna de las palabras de Susie Tong. No es que no quisiera que le importara, sino que no podía soportar pensar más en ello. Ya era demasiado tarde para preocuparse por la gente en la sala de emergencias. ¿Y dónde sacaría el corazón para preocuparse por la comida? A Susie Tong no le importó, ya que ella abandonó el lugar primero. No mucho después de que Susie Tong se fuera, el sonido de pasos caóticos llegó desde el pasillo. Fue el intenso ruido de tacones altos golpeando el suelo. Obviamente era el sonido de aquellos que se habían apresurado. Así es, la persona que se había apresurado en ese momento era la que acababa de escuchar la noticia y salió corriendo de la casa. Era la madre de Hu Jin-yan, Li Ailin. Capítulo 420. No está permitido ver. Cuando Li Ailin se enteró de que Hu Jin-yan le estaban salvando la vida en el hospital, se puso extremadamente nerviosa e inmediatamente corrió hacia allí. En cuanto al asistente de Hu Jin-yan, Linda también estaba usando todas sus fuerzas para correr hacia la dirección de Li Ailin y la instó con urgencia. Tía, no te preocupes, debes calmarte lo suficiente en este momento. Tenía miedo, pero Li Ailin y Jessie Swan, que definitivamente estaban afuera de la sala, habían comenzado a discutir. Originalmente las dos habían estado en desacuerdo, pero Hutong siempre había estado en el medio. Ahora que Hutong yacía en el lecho de enfermo, Linda inconscientemente pensó en ello y aconsejó a Linda. El rostro de Li Ailin estaba lleno de preocupación, pero su corazón estaba lleno de rabia. Su hijo había estado bien todo este tiempo, pero ¿por qué tuvieron que enviarlo al hospital esta misma noche? Iba a un resort de vacaciones, no para arriesgar su vida. ¿Cómo terminó así? Li Ailin no dudó en escuchar la culpa de todo lo que sucedió a esa mujer. Jessie Swan, por lo que los sentimientos en su corazón en este momento no eran simples. Linda continuó de pie frente a ella, bloqueando su camino, lo que provocó que los pasos de Li Ailin se volvieran más lentos. Ella se detuvo impacientemente en seco y su voz, llena de evidente impaciencia: «Déjame decirte que no me detengas, de lo contrario haré que nunca más vuelvas a aparecer frente a mí». Si una persona normal escuchara esto, probablemente sentiría un escalofrío en el corazón. Un buen plan, pero verse amenazado así debe resultar incómodo para una sola persona, ¿no? Pero para Linda no lo era. Solo había una expresión de impotencia en su rostro, pero aún así cedió. Linda sabía que esta era la personalidad de la madre de Hutong, por lo que no le importaban sus acciones, pero Li Ailin, actualmente furiosa, si corriera y se encontraran con Jessie Swan así, definitivamente causaría un alboroto. Pensando en esto, Linda inmediatamente la siguió y solo rezó para que el asunto no explotara. Sin embargo, era imposible no armar un escándalo.
Cuando Li Ailin salió agresivamente de la sala de emergencias, vio a Jessie Swan sentada tranquilamente allí con Hu Jingen en sus brazos. Miró a Hu Jingen y sus ojos, cuando hablaba en voz baja, se veía exactamente como esa mujer. Ese tipo de mujer era un demonio. Fue Hu Jin-chan quien estuvo especialmente aquí para causar daño a su familia. La ira en el corazón de Li Ailin no podía empeorar. En su opinión, fue todo culpa de Jessie Swan, la persona que causó que su hijo Jin-chan estuviera en el hospital. Fue definitivamente Jessie Swan. Li Ailin pisó sus tacones altos y caminó frente a Jessie Swan y Hu Jingen. Aprovechando la repentina llegada de Jessie Swan, se sorprendió cuando no se dio cuenta. Inmediatamente agarró a Hu Jingen, que estaba en los brazos de Jessie Swan. Casualmente, el asistente Linda ya la había alcanzado por detrás, por lo que Li Ailin casualmente arrojó a Hu Jingen al brazo de Linda. Linda estuvo momentáneamente perdida. Esto, justo lo que estaba pasando. Cuando Jessie Swan finalmente reaccionó, Hu Jingen ya estaba abrazado a los brazos de Linda. Además, como aún no estaba preparado, se asustó y rompió a llorar. El rostro de Jessie Swan inmediatamente se puso feo, se puso de pie y miró a Li Ailin y habló en un tono muy rígido. «Tía, ¿qué quieres hacer?» Pase lo que pase, Jingen era inocente y Jessie Swan no podía soportar que ella intentara dañar a su hijo. Por supuesto, Li Ailin no haría ningún movimiento con su propio nieto. Al escuchar la pregunta de Jessie Swan, ella se burló y no respondió a Jessie Swan. «Primero, traeré a Jingen de regreso. Si no tienes mi permiso en el futuro, no debes ver a Jessie Swan. Y tú no verás a mi nieto». Linda no sabía qué decir mientras estaba allí parada sin saber qué hacer. Jessie Swan obviamente quería defender sus derechos como madre, por lo tanto abrió la boca para replicar. «¿Por qué? Es mi hijo, soy su madre, ¿por qué no puedo verlo?» Especialmente ahora que Jingen estaba llorando tan fuerte, realmente hizo que Jessie Swan le doliera el corazón a muerte. Dio un paso adelante con la intención de abrazar a Hu Jingen, pero Li Ailin inmediatamente dio un paso adelante para detenerla. Miró a Jessie Swan con esa mirada, pero las palabras en su boca en realidad estaban dirigidas a Linda. «Llévalo de vuelta. ¿Te atreves ahora a desobedecer mis órdenes?» La voz de Li Ailin era aguda y tranquila, y por un momento transmitía una sensación de peligro que solo Hu Jingen habría tenido. Linda se sorprendió, pero cuando reaccionó y vio la escena de ojo por ojo entre Jessie Swan y Li Ailin, suspiró en su corazón y sintió que, sin importar que el que resultó lastimado no seguiría siendo Hu Jingen. Miró a Jessie Swan y aún así explicó. «Llevaré al joven maestro de regreso primero. Después de todo, el maestro de Li Ailin era la familia Hu». Jessie Swan caminó hacia adelante para detenerla, pero en lugar de eso la agarró del brazo y el significado de su voz era claro. «Jessie Swan, solo detente. Aquí no hemos terminado de discutir el asunto. ¿Qué es exactamente lo que quieres?» Jessie Swan se sintió impotente y la mirada con la que la miró Li Ailin se llenó de una indescriptible incomodidad. Pensando en ello, como Jingen era nieto de Li Ailin, no debería poder hacerle nada, por lo que aún podría guardar algunos recaudos. Lo más importante en este momento obviamente era que Hu Jin-chan se despertara. Jessie Swan no quería tener ninguna discusión con Li Ailin en absoluto. Li Ailin era la madre de Hu Jin-chan. Si realmente pelearan, mientras Jessie Swan pensaba en estas cosas, ya no tenía ganas de hablar con Li Ailin. Pero Li Ailin no pensaba de esa manera.
Hoy, gracias a Jessie Swan, Hu Jin-chan había ingresado a la sala de emergencias del hospital. Si no le daba una lección a esta mujer, llegaría el día en que algo así volvería a suceder. Fue precisamente por esta consideración que Lee Ai-lin definitivamente le daría una lección a Jessie Swan hoy. En ese momento, ella acababa de soltar una risa fría. Mirando a Jessie Swan, escupió las palabras que salieron de su boca sin rastro de cortesía. Jessie Swan, mi hijo fue al hospital por tu culpa otra vez. Déjame decirte, nunca he creído en cómo era de esperar. Solo traerás un desastre a Jin-chan y a nuestra familia. Esta vez era su problema. Jessie Swan, decepcionada, descubrió que cuando se enfrentó al interrogatorio de Lee Ai-lin, en realidad no tenía ningún pensamiento de refutar, como si lo que dijo era lo que debería soportar. Y mirando a Jessie Swan, que no parecía haber comprometido sus palabras, la ira de Lee Ai-lin aumentó aún más. Esta vez, ella todavía no sabía toda la verdad, porque las pocas personas presentes en ese momento eran relativamente pocas y muy pocas personas entendían la causa y el efecto del asunto. Por lo tanto, Lee Ai-lin no supo lo que pasó. Capítulo 421. Eres una zorra. Por lo tanto, no pudieron confirmar de quién era el bien y el mal de Hu Jin-chan en el hospital esta vez. Pero ahora lo sabía, definitivamente fue culpa de Jessie Swan. De lo contrario, frente a las palabras que acababa de decir Jessie Swan, que tenía razón, definitivamente elegiría refutar. Como era inocente, tenía confianza. Pero ahora ella, obviamente, no lo refutó. A los ojos de Lee Ai-lin, esto era lo que Jessie Swan quiso decir al no tener el coraje de refutar. Eso fue su culpa. La ira en el corazón de Lee Ai-lin se hizo cada vez más grande al recordar las cosas que Jessie Swan siempre había hecho junto a Hu Jin-chan. La ira en su corazón se hizo cada vez más grande, como bolas de nieve rodando. El regaño a Jessie Swan en un tono aún peor. Jessie Swan, déjame decirte, eres solo una perra. Eres tan tacaña como tu madre. Si Lee Ai-lin seguía regañando a Jessie Swan por este asunto, Jessie Swan sintió que incluso si no estaba contenta con eso, aún así se abstendría de decir una palabra, porque ella realmente tenía que asumir una gran parte de la responsabilidad por este asunto. Y Lee Ai-lin, como madre de Hu Jin-chan, también tenía derecho a estar enojada y quejarse con ella. Sin embargo, esto no significaba que Lee Ai-lin pudiera contarle este asunto y echarle la culpa a su madre. Después de escuchar lo que Lee Ai-lin había dicho hace un momento, Jessie Swan se enfureció instantáneamente y dijo con una cara obstinada: «Ni siquiera conoces a mi madre. ¿Qué derecho tienes a decir esto de mi madre?» ¿Podría ser que Lee Ai-lin conociera a su madre? Después de que Jessie Swan terminó de maldecir, se calmó y de repente sintió que era un poco extraño. Desde la primera vez que la conoció, Lee Ai-lin obviamente la había odiado desde el principio hasta el final. Todo esto indicaba que definitivamente había algo detrás de Lee Ai-lin que ella no sabía. Jessie Swan miró a Lee Ai-lin con una expresión complicada. De hecho, realmente esperaba poder explicar todo claramente ahora mismo. Sin embargo, Lee Ai-lin no habló mucho sobre este tema y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, instantáneamente cerró la boca. No debería haber sido mencionada. Lee Ai-lin se advirtió a sí misma en su corazón, pero todavía no podía controlar el impulso de maldecir a Jessie Swan con rabia. Pero como no tenía miedo de que en el momento en que abriera la boca revelara las cosas que sabía, Lee Ai-lin hizo todo lo posible por cambiar de tema. Ella fingió ser feroz mientras miraba a Jessie Swan. «Jessie Swan, deja este lugar. Has causado el resultado
de que estemos en el hospital. Lárgate de aquí. No te quiero ver. No quiero volver a verte. Cuando Jessie Swan escuchó esto, una parte de su corazón se ablandó un poco. Así es, ella fue quien provocó que Hu Jin-chan quedara postrado en cama, pero porque escuchó a Lee Ai-lin y se fue. Un rastro de determinación cruzó por los ojos de Jessie Swan y le gritó a Lee Ai-lin: «No me voy, quiero quedarme aquí». Lee Ai-lin la reprendió enojada. «Jessie Swan, eres realmente una descarada. Te diré esto con la identidad de la madre de Jin-chan. Deja este lugar ahora mismo». La madre de Jin-chan. Jessie Swan ya había decidido no abandonar este lugar. Ahora la actitud de Lee Ai-lin era tan inflexible. Comenzó a hablar inflexiblemente. «Incluso si la policía viniera aquí hoy, no restringirían mi libertad en la vida. Tú, incluso si eres la madre de Jin-chan, todavía tienes más control sobre mí que la policía, ¿verdad? Lengua afilada, ¿estás discutiendo?» Lee Ai-lin estaba un poco enfurecida hasta el punto de que no podía soportarlo más. Incluso su voz ya no era tan inflexible como antes. Algunas personas eran así. Una vez que conocieran a alguien más fuerte que ellos, su impulso disminuía inmediatamente. Jessie Swan ya había decidido que no podría abandonar este lugar sin importar qué. Sin importar qué, tuvo que perseverar y esperar a que Hu Jin-chan se despertara. Confirmando su estado mental, Jessie Swan miró a Lee Ai-lin sin querer hablar mucho con ella, por lo que se sentó directamente en el taburete afuera de la sala de emergencia. «Tú eres demasiado sinvergüenza». Lee Ai-lin extendió un dedo, dio unos pasos hacia adelante y señaló la nariz de Jessie Swan mientras maldecía. Después de decidir qué hacer, Jessie Swan se mostró inflexible. Como extendió la mano para apartar el dedo de Lee Ai-lin y con voz fría dijo: «No me señales así, o pensaré que la educación de algunas personas no es buena». La esposa estaba enojada hasta el punto de que no podía entender, pero como Jessie Swan era tan difícil de quedarse, incluso se sentó en la silla y no había nada que pudiera hacer para echarla. Impotente, un estado mental de enojo se apoderó de ella. Lee Ai-lin, ella retrocedió unos pasos y se sentó en la silla frente a Jessie Swan, pero sus ojos todavía estaban llenos de ira mientras miraba a Jessie Swan sin parpadear. Ella no se sentía cansada. Jessie Swan pensó: «¿Cómo esto?», pero no estaba dispuesta a enfrentar a Lee Ai-lin de frente. Bajó un poco la cabeza, evitando la mirada de la otra parte, ocultando sus pensamientos en sus ojos. Ahora todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que Hu Jin-chan estuviera bien. No quería preocuparse por el resto. El tiempo pasó lentamente. Esta vez fue 1 hora más. Mientras Jessie Swan se sentaba en la silla, era como si hubiera entrado en un estado meditativo. No hubo reacción alguna, pero una mirada del oponente, Lee Ai-lin, todavía estaba fija en ella. En ese momento las luces de la sala de emergencia se apagaron repentinamente. Las dos mujeres parecían haber presionado un interruptor al mismo tiempo, mientras saltaban y corrían hacia la puerta de la sala de emergencias. Efectivamente, en poco tiempo se abrió la puerta. Quien ya se había puesto un conjunto de ropa médica, pero aún no podía despertarse, fue empujado fuera de la habitación. Jessie Swan corrió hacia adelante y su mirada ansiosa se posó en Hu Jin-chan. Solo habían pasado unas pocas horas, pero la palidez de su rostro se había hecho aún más profunda. Era como un títere sin reacción alguna, cayendo sobre la cama. A Jessie Swan le dolía el corazón, tenía los ojos ligeramente húmedos y sus lágrimas estaban a punto de caer. En ese momento, Su-se-ya salió del interior, vestido con una túnica blanca, con la frente todavía ligeramente empapada de sudor. Miró a las dos mujeres que rodeaban el lecho de enfermo con una
mirada de madre y esposa. Susella se sintió un poco impotente, pero se acercó y les dijo a las dos: ustedes dos no tienen que preocuparse. Jin-chan está bien ahora. Podemos empujarlo a la sala ordinaria ahora. Después de que terminó de hablar, la enfermera que estaba empujando la camilla de enfermo previamente empujó a Hu Jin-chan a la sala ordinaria. Jessie Swan y Lee Aileen naturalmente lo siguieron, pero cuando Jessie Swan planeó entrar a la sala y observar la situación de Hu Jin-chan en detalle, Lee Aileen la agarró firmemente de la muñeca. Jessie Swan se dio la vuelta y preguntó con curiosidad: ¿qué pasa? Lee Aileen definitivamente era alguien a quien no le gustaba Jessie Swan, así que en ese momento ella aún más no quería darle a Jessie Swan una sola oportunidad. Sal de este lugar, no te damos la bienvenida. Capítulo 422. No puedes entrar en la sala. ¿En realidad le estaba impidiendo entrar a la sala? Jessie Swan estaba furiosa en su corazón. Tiró la mano de Lee Aileen, que sostenía su muñeca, y dijo tiránicamente: quiero entrar. No, no puedes. Lee Aileen movió su cuerpo y bloqueó el camino. Había vivido durante decenas de años y en comparación con Jessie Swan solo podía hablar con un tono aún más fuerte. Jessie Swan pudo hacer que te quedes aquí correctamente debido al hecho de que diste a luz a Shingen. Si realmente no quieres saber qué bueno es para ti, ¿crees que no podré encargarme de ti? Después de recibir la noticia de que su hijo estaba casi sano, Lee Aileen ya se había relajado mucho en su corazón. Cuando se enfrentó a Jessie Swan se sintió aún más tranquila. Al ver el rostro tenso de Jessie Swan y sin saber qué decir, Lee Aileen se sintió aún más a gusto. Entonces, antes de actuar contra ti ahora mismo, Jessie Swan, será mejor que dejes este lugar solo porque tienes cierta conciencia de ti misma. De lo contrario, si el asunto de la sala se sale de control, todos tendremos caras feas. Y cuando llegue el momento, ¿qué tipo de mirada extraña quieres que lleve Shigen? Sus excusas llegaron en masa, lo que provocó que Jessie Swan tuviera dolor de cabeza. Pero ahora mismo Lee Aileen estaba bloqueando la entrada, así que no podía entrar. Jessie Swan estaba indefensa. En este momento ella realmente quería saber cómo le estaba yendo a Ho Jin-chan. Miró a Lee Aileen y todavía quería hacer una solicitud. Solo voy a entrar para ver cómo le está yendo a Jin-chan. Lee Aileen inmediatamente la rechazó y dijo con una actitud inquebrantable: no es necesario, no necesito tu preocupación. Después de decir eso, ella inmediatamente entró y luego cerró completamente la puerta a Jessie Swan. Jessie Swan miró la puerta bien cerrada y apretó los puños. Quería subir y tocarla, pero al final la soltó impotente. Lee Aileen era la madre de Hu Jin-chan. La razón por la que no fue respetuosa antes fue porque Lee Aileen había pisado su punto dolorido, insultando directamente a su madre. Pero en el momento como este, cuando Lee Aileen la rechazaba fuertemente, Jessie Swan realmente no podía hacer un escándalo sin razón. Caminó, abrió la puerta y entró directamente. Sin embargo, ya hubiera sido transferido a una sala normal. Eso significaría que ya podría controlar la condición de Hu Jin-chan. Jessie Swan recordó cuando llegó a la sala de emergencias. Susella parecía haber dicho algo, pero en ese momento toda su atención estaba en Hu Jin-chan, quien acababa de salir de la sala de emergencias y no observó lo que Susella había dicho. Susella fue incluso el médico principal de Hu Jin-chan. Pensando así, Jessie Swan sintió que podía preguntarle a Susella sobre la condición de Hu Jin-chan. Incluso si no pudiera ver personalmente a Hu Jin-chan y descubrir su enfermedad, si Susella pudiera descubrirla a través
de él sería suficiente para aliviar sus preocupaciones. Jessie Swan abandonó la sala y se dirigió a la oficina de Suseya. Después de salir de la sala de emergencias, Suseya se puso una ropa nueva, se limpió y se dirigió a la oficina. Aunque había controlado la enfermedad de Hu Jin-chan, todavía requería algunos planes para que Suseya sirviera a sus amigos. Naturalmente tenía que hacer lo mejor que pudiera. Cuando llegó Jessie Swan, él estaba escribiendo. Cuando vio a Jessie Swan, obviamente se sorprendió por un momento y preguntó con sospecha: Jin-chan, estás a punto de despertar. ¿Por qué estás aquí? Después de esperar tanto, ¿no fue todo solo para garantizar su seguridad? ¿No fue solo para ver a Hu Jin-chan lo antes posible? Sin embargo, ella vino a él en este momento. Suseya se sorprendió. Jessie Swan suspiró y definitivamente no pensó en la madre de Hu Jin-chan en el primer momento posible. El disgusto de Lee Aileen hacia ella le hizo revelar una sonrisa amarga. Ella tartamudeó. Sí, solo quiero saber cómo está la condición de Jin-chan. Suseya no era un idiota. Por el contrario, su coeficiente intelectual era muy alto. La razón por la que no reaccionó al principio fue porque no esperaba la repentina aparición de Jessie Swan. Sin embargo, después de ver la sonrisa amarga de Jessie Swan, después de pensar un rato más, entendió aproximadamente. Sin embargo, esto, para asuntos entre mujeres, él no podía ayudar. Suseya solo pudo resolver la realidad del problema. Le hizo un gesto a Jessie Swan para que se sentara y luego comenzó a hablar sobre su condición. No es nada importante, pero aún necesita recuperarse. El cuerpo de Jin-chan no ha estado en buenas condiciones desde la última vez que resultó herido, y después de recibir un golpe tan fuerte, la herida se ha recuperado. Suseya pensó por un momento, miró la expresión culpable de Jessie Swan y la consoló. No te culpes demasiado. He escuchado todo el proceso de este asunto de Ji-han Swan antes. No es todo tu culpa. Jessie Swan levantó la cabeza y sus ojos mostraron un poco de anticipación. Suseya era un buen amigo de Hu Jin-chan y aún más era su médico. Podría conocer la precisión, la condición de Hu Jin-chan, pero no creía que fuera culpa suya. Hablando de eso, también tengo un problema con este asunto. En aquel entonces, Jin-chan quería usar este asunto para obtener tu preocupación, pero lo ayudé a ocultártelo. Si no lo ocultara hoy, sería otro caso. Al pensar en el pasado, Suseya no pudo evitar sentirse culpable. No. Jessie Swan inmediatamente refutó las palabras de Suseya. Este asunto sigue siendo culpa mía. No debería haber atacado tan fuertemente. Sabía claramente que estaba herido antes. Sin embargo, en ese momento, Jessie Swan había perdido confirmación de la verdad de que Hu Jin-chan había usado su dolor de cabeza para engañarla. En cualquier caso, ya se había vuelto así. ¿De qué servía hablar de tantas cosas? Jessie Swan no quería continuar con la pregunta de quién tenía razón y quién no, así que cambió de tema y le preguntó a Suseya: entonces, ¿qué quieres hacer, Jin-chan, ahora para recuperar su cuerpo? Suseya dijo muy seriamente: primero debemos prestar atención al descanso y no usar el cerebro. Segundo, debemos prestar atención a la cabeza. De hecho, antes estaban ocupados porque solo iban a un centro turístico. Pero ahora Jessie Swan también estaba un poco preocupada. Pero finalmente supo que Hu Jin-chan estaba bien y su corazón se sintió mucho más tranquilo. Miró a Suseya y dijo con una sonrisa: entonces me iré primero. Tú estás ocupado.
Su Seyá y Hu Jinshan eran buenos hermanos y desde otro punto de vista fueron los que mejor entendieron a Hu Jinshan. La primera persona que Jinshan quiere ver después de despertar arriba definitivamente eres tú. Si te vas así, no sería demasiado bueno. ¿Por qué no vas otra vez? Mientras Hu Jinshan decidiera ver a alguien, ¿cómo podrían los demás detenerlo? Además, el actual Hu Jinshan todavía estaba enfermo, por lo que no había nadie que se atreviera a ir en contra de su voluntad. Jessie Swan entendió más o menos lo que Su Seyá quería decir. Su corazón se conmovió y no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, salió de la oficina y se dirigió hacia la sala de Hu Jinshan. Capítulo 423. Por favor, entra. Después de caminar unos pasos, cuando estaba cerca de la sala de Hu Jinshan, vio la figura de Li Ailin. Jessie Swan se detuvo y apretó las manos. De acuerdo. De hecho, no esperaba encontrarse con esta mujer de frente, ya que ni siquiera podía llegar a la puerta de la sala. ¿Cómo podría conocer a Hu Jinshan? En ese momento Li Ailin ya había visto la figura de Jessie Swan. La comisura de su boca se curvó, con un evidente indicio de burla, pero justo después su rostro se volvió mucho más feo, como si hubiera pensado en algo. Lo que sorprendió a Jessie Swan fue que Li Ailin en realidad estaba caminando hacia ella. Ya había habido una pelea antes. Ella no se habría acercado a discutir, ¿verdad? Jessie Swan estaba sumida en sus pensamientos y no le importaba en absoluto. Para ser honestos, ella no era una persona de buen corazón. Pero Li Ailin se acercó y con una expresión fea se detuvo por un momento antes de abrir la boca y decir: Jinshan te está llamando. Al principio, Jessie Swan pensó que había escuchado mal sus palabras. Alguien que se oponía tanto a ella realmente le dejaría ver a Hu Jinshan. Era como una lluvia roja cayendo del cielo. Fue precisamente por esta incredulidad que Jessie Swan se quedó allí aturdida sin responder. Li Ailin pensó que había entendido mal y sintió que Jessie Swan en ese momento estaba anunciando su existencia sin querer escuchar sus palabras, sin comprometerse a ver a Hu Jinshan. Ella resopló con frialdad y habló burlonamente. ¿No estabas haciendo un escándalo antes de entrar? Sin embargo, ahora no hay una sola reacción. ¿Quieres que me arrodille y te invite a pasar? Li Ailin se dio la vuelta y se burló. Entonces, has adivinado mal. Déjame decirte, Jessie Swan, si no entras ahora, no vuelvas a entrar nunca más. Ella ya estaba caminando hacia la sala. La boca de Jessie Swan se torció. En ese momento a ella no le importaba por qué Li Ailin tuvo que cambiar su personalidad. Ella debería entrar primero y decirlo de nuevo. Así, sin más, Jessie Swan dio un paso adelante, pasó junto a Li Ailin y entró en la sala, pero al final todavía era un poco extraño. Lo que no notó fue que Li Ailin, que estaba detrás de ella, miró su espalda con una fría severidad en sus ojos. Si no fuera porque Jinshan solicitó ver a Jessie Swan en el momento en que despertó, ¿cómo podría haber permitido que Jessie Swan entrara? En el pabellón, Jessie Swan vio que Hu Jinshan, que yacía en el lecho de enfermo, con los ojos bien abiertos y la mirada despierta, y su rostro también había mejorado mucho, pero no parecía que hubiera nada malo. Y solo con la buena salud de Hu Jinshan podría aguantar así. Jessie Swan avanzó y pensó en lo que Su Seyá le había dicho antes. No pudo evitar querer advertir a Hu Jinshan. Sea dijo que en el futuro deberías prestar más atención al descanso. Es mejor que no te excedes con tus pensamientos y no dejes que tu cabeza se vuelva loca, golpeando por una fuerza externa. Mientras hablaba la última frase, Jessie Swan recordó que la grave enfermedad de Hu Jinshan esta vez
Fue completamente su culpa, y no pudo evitar revelar una pizca de culpa en su rostro. Mientras Hu Jinshan miraba ese rastro de culpa, pensó en cómo Li Ailin murmuraba en sus oídos cuando se despertaba y en lo que sucedió antes de que se desmayara. Entonces era bueno que pudiera usar estas cosas para sus propios fines. Las cejas de Hu Jinshan se arquearon y finalmente habló. ¿De qué sirve hablar tanto? ¿Qué? Jessie Swan estaba desconcertada. No entendía lo que Hu Jinshan quería decir ahora. Solo vio que la voz de Hu Jinshan se detuvo y luego sonrió y dijo, «Quédate a mi lado y cuídame». Mientras ella permaneciera a su lado, no había necesidad de advertirle sobre estas cosas. Todo en la vida estaría bien, ¿verdad? Jessie Swan entendió lo que quería decir y no dijo una palabra, ni estuvo de acuerdo ni lo rechazó. Lógicamente hablando, ella fue quien causó el estado actual de Hu Jinshan, por lo que si fue por culpa de ella, Jessie Swan debería haberse quedado a su lado para cuidarlo. Pero mientras pensaba en Li Ailin, que estaba parada afuera, y en los detalles de la relación entre los dos que no coincidían con sus sentimientos, Jessie Swan comenzó a guardar silencio. Sin embargo, Hu Jinshan no obtuvo su respuesta, por lo que levantó las cejas y no le dio mucha importancia. De todos modos, él siempre intentó que ella se quedara. Hu Jinshan se movió levemente, planteando su petición como si fuera un anciano. Swan, quiero comer manzanas. Cuando Jessie Swan vio la cesta de frutas a un lado, inmediatamente comenzó a pelar las manzanas para Hu Jinshan. Después de un tiempo, Hu Jinshan tenía todo tipo de requisitos, beber agua, ir al baño y demás. Aunque los requisitos eran pequeños, seguía siendo una acción infantil indescriptible. Con respecto a todo esto, Jessie Swan sintió que era extremadamente divertido. Enfermo, por el contrario, se volvió infantil. Hu Jinshan primero pidió los beneficios de este primer día y cuando hubo una oportunidad lo pidió. Swan, acompáñame por hoy. Jessie Swan vaciló pensando que Li Ailin estaba afuera y no estaba haciendo esto para abofetearla. En cualquier caso, Jigen había sido llevado a la familia Hu. Él era el joven maestro de la familia Hu. Li Ailin lo trataría bien y no necesitaba preocuparse por estas cosas. Pensando en esto, Jessie Swan aceptó fácilmente la solicitud de Hu Jinshan. Hu Jinshan estaba satisfecho, así que comenzó a pedir más y llamó a Jessie Swan, «Ven aquí». El significado de la luz en sus ojos no estaba claro. Parecía como si tuviera algún tipo de idea especial, lo que hizo que Jessie Swan estuviera algo indecisa, ya que no sabía qué tipo de escena vería en el futuro. Hu Jinshan dijo, «Si no quieres venir, me levantaré de la cama». ¿Levantarse de la cama a esta hora? Eso no está bien, ¿verdad? Jessie Swan entendió que Hu Jinshan quería que ella fuera así por seguridad. Aunque no sabía qué pasaría, todavía tenía que ir. Cuando estaba a solo unos 2 pasos de Hu Jinshan, que ya estaba lo suficientemente cerca, Jessie Swan preguntó, «¿Qué quieres?» Hu Jinshan sonrió. «Dame un beso». Jessie Swan se sorprendió e inconscientemente rechazó tal sugerencia. Ella lo rechazó muy rápidamente. «No lo hago». Si tomara la iniciativa, no sería su estilo en absoluto. Hu Jinshan lo aceptó y amenazó con calma. «Entonces me levantaré y te besaré». Tú. Jessie Swan en realidad se quedó sin palabras. En ese momento solo había un sentimiento en su corazón. ¿No era este enfermizo Hu Jinshan demasiado infantil? Aunque este pensamiento hizo que Jessie Swan sintiera que era divertido en su corazón,
era al mismo tiempo extremadamente suave y solo era un beso, por qué pensar en ello no fue gran cosa. Jessie Swan incluso inclinó ligeramente su cuerpo. La piel de su cuello de jade comenzó a nevar y la fragancia de su cuerpo invadió gradualmente la nariz de Hu Jin-chan. En el momento crítico, Jessie Swan estaba un poco avergonzada. Se detuvo encima de Hu Jin-chan y no hizo ningún movimiento. Hu Jin-chan suspiró en su corazón y ya no pudo reprimir el extraño sentimiento en su corazón. Capítulo 424. Invitado por Ji Ha-yuan, extendió una mano y tiró de Jessie Swan hacia abajo, acercándola a su boca. Esta vez no fue tan simple como un simple beso. Hu Jin-chan estaba encantado y sintió que se le hinchaba la boca. En el último momento miró a Hu Jin-chan, que sonreía hasta el punto de sentirse satisfecho, y habló con un ligero tono de ira. Voy a traer la cena. Jessie Swan se giró para irse, pero Hu Jin-chan sabía que ella era simplemente tímida y avergonzada, por lo que su sonrisa se hizo aún más amplia, incluso después de que Jessie Swan, cuyo rostro estaba completamente rojo, cerrara la puerta. Todavía podía escuchar la risa de Hu Jin-chan. Se tocó la cara. La temperatura era realmente demasiado alta y Hu Jin-chan, que se había vuelto aún más infantil, también parecía volverse más interesante. Después de apoyarse en la puerta por un momento, Jessie Swan escuchó la voz de Su Si-tong. Jessie Swan levantó la cabeza. De hecho, era Su Si-tong. Anteriormente, cuando Jin-chan todavía estaba en medio del rescate, Jessie Swan, que estaba esperando afuera de la sala de emergencias, parecía estar aturdida, pero aún recordaba que Su Si-tong siempre había estado a su lado acompañando, por lo que su actitud actual seguía siendo bastante buena. Ella sonrió y le dijo a Su Si-tong que se acercara. ¿Estás aquí? Al mirar a Jessie Swan, que estaba tan relajada, Su Si-tong parecía haber entendido algo y su voz saltó de alegría. ¿Hutón está bien? Sí, está bien ahora. Jessie Swan respondió con una sonrisa. Su Si-tong respiró hondo y suspiró emocionada. Es bueno que estés bien. Todos estaban muy preocupados por ti antes. Parecía que todos habían visto la preocupación que tenía por Hu Jin-tong anteriormente. Después de confirmar la situación, el rostro de Jessie Swan pareció calentarse de nuevo. En ese momento, Su Si-tong, como si hubiera descubierto algo nuevo en el mundo, gritó en estado de shock. «Si-Swan, ¿por qué tienes los labios tan hinchados?» ¿Podría haberse mordido a sí misma? En ese momento la cara de Jessie Swan ya se había puesto de rojo brillante. Incluso había dicho que se había hinchado por el beso, pero se había visto tan fácilmente. Ella se sonrojó y vaciló, incapaz de hablar. Ella realmente no podía explicarlo, ¿verdad? Su Si-tong no era un completo idiota. Después de ver la reacción de Jessie Swan, parecía haber entendido algo. ¿Estaba hinchado por el beso? Esta noticia, sin saberlo, reveló un hecho que era que la relación actual de Jessie Swan y Hu Jin-chan era muy buena, y una vez que se confirmara este hecho, el interior del corazón de Su Si-tong estaría tan feliz como si hubiera estallado una pequeña burbuja. ¿No significaba esto que Ji Ha-yuan estaría muy decepcionado después de escuchar esta noticia? Cuando Su Si-tong expresó su felicidad desde el fondo de su corazón, afuera pensó que lo que sentía por él. Jessie Swan sonrió impotente. Muy bien, deja de ser así. Ya has estado en el hospital todo el día. Puedes irte a casa y descansar. Estos buenos amigos suyos la habían estado acompañando todo el tiempo para ayudarla, y en estos asuntos realmente conmovieron a Jessie Swan.
Como no tenía nada que ver con quedarse, decidió no molestarlos a los demás. Susie Tom se despidió y saludó con la mano. Entonces yo me iré primero. ¿Ustedes estarán bien? Jessie Swan le devolvió el saludo al ver la espalda de Susie Tom desaparecer lentamente frente a ella. Se dio la vuelta para llevar la comida. Después de que Susie Tom, que estaba de buen humor, saliera del hospital, tomó un taxi de regreso a la casa alquilada. Como sabía que la relación entre Jessie Swan y Hugh Hinton era extremadamente estrecha, Susie Tom, que estaba de buen humor, pensó en lo que pasaría si Hija Swan supiera sobre esto y se sintió feliz. Si ese fuera el caso, Hija Swan podría verla a su lado. Susie Tom se rió mientras se bajaba del taxi. Cuando vio que el auto de Hija Swan se detenía justo debajo de su casa, se sorprendió mucho. Hija Swan, ¿por qué estás aquí? Susie Tom se quedó quieta y no dio un paso adelante de inmediato porque no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Hija Swan, que estaba en el auto, también debería haber visto a Susie Tom, así que se bajó y se acercó. Hija Swan ya se había puesto un nuevo conjunto de ropa. Era una camisa blanca y pantalones rectos, lo que hacía que luciera aún más elegante. Al ver a Hija Swan caminar lentamente hacia ella, Susie Tom sintió que su corazón latía aún más rápido. En ese momento, Hija Swan ya había caminado frente a ella. Quedándose quieto con una suave sonrisa en su rostro, preguntó: ¿Has cenado? Susie Tom todavía estaba un poco nerviosa, por lo que sacudió la cabeza indicando que no había comido. Hija Swan se rió cordialmente y la invitó. ¿Qué tal si vamos a comer juntos? ¿Comer juntos? Susie Tom simplemente quedó abrumada por el favor. De hecho, después de gustarle Hija Swan durante tanto tiempo, ni siquiera había cenado a solas con él. Al poder recibir la invitación de Hija Swan esta vez, Susie Tom sintió como si su cerebro estuviera a punto de dejar de latir. Solo podía confiar en sus pensamientos más verdaderos de su corazón para hacer las cosas. Ella asintió con un atisbo de urgencia en su voz. Bueno, Hija Swan no pensó demasiado en ello y caminó hacia el auto en la distancia y lo siguió. De camino a la cafetería, Hija Swan se concentró en conducir. Susie Tom, que estaba sentada en el asiento delantero, originalmente quería decir algo, pero como estaba sentada con Hugh Chan, estaba un poco nerviosa y no sabía qué decir. Llegó a un restaurante de lujo, así como así. Después de sentarse, Hija Swan le entregó el menú a Susie Tom y le preguntó en voz baja: ¿Qué quieres comer? Solo pide lo que quieras. Susie Tom negó con la cabeza, asintió de nuevo y aún así tomó el menú. En realidad todavía entendía qué tipo de platos quería Hija Swan en esta ocasión. Como lo amaba suficiente, lo entendió completamente. Sacudió la cabeza porque sentía que tenía la suerte de poder sentarse y comer a solas con el dios masculino. En cuanto a todo lo demás, en realidad no tenía ninguna petición. Él asintió porque esta vez podía dejar la impresión diferente en Hija Swan. Como era de esperar, cuando Susie Tom miró el menú y pidió algunos platos que Hija Swan pediría al final, hubo una diferencia obvia en la forma en que levantó la cabeza para mirar a Susie Tom. Era el tipo de mirada que sentía que el tiempo llegaba a su fin. Hija Swan tomó el menú de las manos de Susie Tom y se lo entregó al camarero que estaba parado al lado de la mesa. Tendremos exactamente los mismos platos que esta joven señorita. Nuestros gustos son realmente los mismos. Estas últimas palabras fueron dichas a Susie Tom, por lo que Susie Tom reveló una sonrisa en su rostro y dijo en voz baja: Yo tampoco me lo esperaba. Capítulo 425.
Si fuera ella, como era de esperar, estar más preparado siguió siendo útil, ¿verdad? Las oportunidades siempre están reservadas para personas bien preparadas. Aunque Susie Tom le gustaba a Hija Joan, ella no era estúpida. Una vez que desapareció la agradable sorpresa de Hija Joan ya la habían invitado a comer. Comenzó a considerar el motivo de la comida en su corazón. Hija Joan probablemente tenía una razón, ¿verdad? De lo contrario, ¿realmente iba a hacerle creer a Hija Joan de repente que estaba interesado en ella? Ninguna mujer con algún sentido creería que esto fuera cierto. Era solo que Hija Joan era muy estándar. No dijo palabras innecesarias y Susie Tom no pudo adivinar su propósito, por lo que no fue al grano. Después de todo, era imposible permanecer en silencio durante una comida tranquila. Hija Joan tosió levemente antes de preguntar: ¿acabas de regresar del hospital? Susie Tom dijo con una leve sonrisa: así es. Aunque la respuesta fue extremadamente simple, la mente de Susie Tom ya estaba preocupada. Ella fue muy cautelosa. Podría ser que la razón por la que Hija Joan preguntó sobre esto fue porque quería implicar a Jessie Swan. La velocidad de masticación de Susie Tom disminuyó mucho. Como era de esperar, Hija Joan no sabía acerca de la pregunta anterior y después de un momento de silencio inmediatamente hizo la siguiente pregunta. Sé que el cuerpo de Hu Jin-yan está mejor ahora, pero ¿qué pasa con Susie Xian? ¿Qué estaba haciendo ella en el hospital? La mano de Susie Tom, que sostenía el tenedor, se detuvo de repente y en su corazón repitió esta conclusión. De hecho, Hija Joan había venido por Jessie Swan, pero parecía que Jessie Swan no iba a hacer nada por él. Susie Tom tenía una gran cantidad de pensamientos en su corazón, pero incluso ella sentía que el asunto del amor era realmente complicado. Entonces, ¿qué debería hacer ella ahora? Sus ojos parecieron cruzar el hermoso rostro de Jessie Swan, que estaba ligeramente rojo hasta el punto de hincharse, lo que obviamente se veía que sus labios estaban hinchados debido al beso de Hu Jin-yan. Además, con la expresión de Jessie Swan era fácil decir que la relación entre los dos era muy buena. Los pensamientos de Susie Tom dieron vueltas un par de veces y luego levantó la cabeza y miró a Hu Jin-yan. Ella ya tenía sus propios pensamientos. Ah, si Swan se calmó por fuera y dijo con una sonrisa: Sisuan se está ocupando de Hutong. Hija Juan parecía estar sumido en sus pensamientos. Susie Tom habló consigo misma cuando Hutong salió de la sala de emergencias. No sé qué tan nerviosa estaba Sisuan, e inmediatamente lo persiguió y lo envió a la sala. En realidad Susie Tom nunca había visto nada de esto antes, pero mientras pudiera hacer que Hija Joan se rindiera, probablemente podría decir cualquier cosa. Además, entre Jessie Swan y Hu Jin-yan siempre habían estado sinceramente enamorados. Hija Joan admitió que después de escuchar todo, después de esto, se sintió como si estuviera asfixiado y su corazón se sentía cada vez más incómodo. En realidad, se repitió a sí mismo. Susie Tom respondió rápidamente: por supuesto que es verdad. Presidente He, ¿todavía no estás dispuesto a creerme? Lo vi con mis propios ojos. Al decir eso, Susie Tom hizo una pausa por un momento y cuando Hija Joan la miró con una mirada dudosa y sonrió, vi a Sisuan y a Hutong besándose, y fue Sisuan quien tomó la iniciativa. ¿No se enfermó Hutong en su cama y no pudo moverse? Había que decir que Susie Tom, esta mujer, tenía suficientes habilidades de imaginación. Con un solo pensamiento podía pensar en las palabras más adecuadas para explicar todo. Era razonable. Como resultado, hubo muchas personas que creyeron en ello.
Hija-Yuan comparó las palabras de Su Zitong con la expresión nerviosa que tenía Hu Jinshan cuando se desmayó en el área de vacaciones e inmediatamente lo creyó. ¿Será que Jessie Swan estaba tan enamorada de Hu Jinshan? Una vez que se entendió este asunto, la expresión en el rostro de Hija-Yuan se volvió más y más tenue, y sus ojos se volvieron cada vez más fríos. Tal Hija-Yuan, nadie sabía qué estaba pensando. Su Zitong tampoco entendió y no pudo evitar sentirse aprensiva. Durante el resto de la comida, las dos personas frente a frente no tenían nada que decir. Ambos tenían sus propios pensamientos, por lo que la atmósfera se volvió más incómoda. Después de la cena, Hija-Yuan naturalmente llevó a Su Zitong a casa, y cuando Su Zitong subió las escaleras, vio desde la ventana que el auto de Hija-Yuan todavía estaba estacionado en su lugar. Inesperadamente, Hija-Yuan se alejó inmediatamente. El rostro de Su Zitong se oscureció. Hija-Yuan, Hija-Yuan. Si Hija-Yuan fuera mío, ella no lo lastimaría estando enamorada de otro hombre como Jessie Swan. Ella lo amaría mucho y la verdad era que él estaba pensando en la otra mujer. Desafortunadamente no fue así. La expresión oscura en el rostro de Su Zitong, que había estado así en silencio por un tiempo, había desaparecido, por lo que la reemplazó fue una determinación indescriptible. Sabía que tenía que trabajar duro, solo entonces podría estar junto a Hija-Yuan. Sería un desperdicio si ni siquiera lo intentara. Esa noche algunas personas durmieron tranquilamente mientras que otras estaban tristes. Sin embargo, después de que pasó una noche, era una hermosa mañana en el hospital. Temprano en la mañana, Jessie Swan descubrió que había despertado en los brazos de Hu Jinshan. En el momento en que se dio cuenta de este problema, se asustó muchísimo. Hu Jinshan acababa de ser operado y ella, ¿qué estaba haciendo? Pero cuando se fue a dormir anoche, en realidad estaba ahí aburrida y arriba, durmiendo. Ahora que lo pensaba, sabía que fue Hu Jinshan quien la llevó a la cama. Jessie Swan se consideraba, pero al mismo tiempo estaba preocupada por la condición de Hu Jinshan. ¿Así estaría bien? Pensando en esto, Jessie Swan planeó salir del brazo de Hu Jinshan y levantarse de la cama, pero sus lentos movimientos aún lo despertaron. Abrió los ojos, todavía un poco confuso. Jessie Swan se sorprendió al ver a Hu Jinshan en tal estado y no hizo ningún movimiento. Sin embargo, Hu Jinshan se despertó muy rápidamente por la mañana, especialmente después de ver a Jessie Swan. Su voz era baja y sexy. Buen día. Solo 2 simples palabras de su boca hicieron que Jessie Swan se sonrojara y sintiera como si su corazón latiera más rápido. Ella murmuró, «Buenos días». Hu Jinshan en realidad estaba un poco incómodo. Mientras dormía, frunció el ceño y le preguntó a Jessie Swan, «¿Trajiste algún equipaje para que me quede en el hospital?» Este hombre estaba obsesionado con la limpieza. Jessie Swan instantáneamente se volvió lúcida y luchó por salir del abrazo de Hu Jinshan. Cuando estaba en el suelo, era como un estudiante de primaria que regresaba al lado de su maestro. Sí, en cualquier caso, desde que llegó aquí, no había visto ningún equipaje y Hu Jinshan sí tenía uno. Una obsesión por la limpieza. Temprano en la mañana este asunto siempre hacía que la gente se sintiera incómoda. Capítulo 426. Profundidad del amor entre madre e hijo. Hu Jinshan, que no podía soportar el caos, de repente habló. «Sisuan, regresa con la familia Hu y ayúdame a recoger mi equipaje y mis necesidades diarias». «¿Yo?».
Jessie Swan no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que se señaló su propia nariz con una mirada linda. Hu Jin-chan planeó las cosas por sí mismo mientras asentía con la cabeza. Sí, eres tú. Ve temprano y regresa temprano. Todavía necesito desayunar. Jessie Swan se quedó sin palabras. Ella podría hacer que Hu Jin-chan, quien era considerado el paciente más grande, la había exprimido. En realidad, todavía no podía negarme. Lo más importante era que Ji-hen había sido llevado a la familia Hu ayer, por lo que ella realmente quería ir a ver si estaba bien. Entonces Jessie Swan fue con la familia Hu. Mirando la cara desde lejos, Jessie Swan sintió un sentimiento extraño en su corazón. En el pasado, cuando vino aquí por primera vez, dejó este lugar y ahora que apareció aquí nuevamente, en realidad tenía un sentimiento extraño en su corazón. La familia Hu era tan lujosa y solemne como siempre, pero ella había cambiado demasiado cada vez. Jessie Swan reprimió los pensamientos en su corazón y entró en la familia Hu. Vio a Hu Ji-hen jugando en el césped. Deberían ser las flores de la familia Hu. Mientras rociaba agua sobre la vegetación, Ji-hen rociaba agua por todo el lugar. Jessie Swan miró a su alrededor y efectivamente todavía vio a Lee Aileen sentada en una silla no muy lejos, sonriendo y mirándolo. Efectivamente, aunque Lee Aileen no le agradaba y la odiaba, a ella le agradaba mucho Ji-hen. Ella era buena con él, que naturalmente Ji-hen no la odiaría. Tenía aún más seres queridos a quienes mimar. Para Jessie Swan, ella se sentía muy cómoda. En ese momento Ji-hen, que estaba jugando con agua, vio a Jessie Swan parado no muy lejos. La sonrisa en su rostro se amplió cuando dejó la tubería de agua y corrió felizmente. Incluso gritó, «¡Mamá!». Una gran sonrisa apareció en el rostro de Jessie Swan mientras abría los brazos y se preparaba para abrazar a Ji-hen. Cuando sintió la verdadera temperatura del niño, la sonrisa en el rostro de Jessie Swan se volvió aún más dulce. Cuando levantó a Ji-hen, su mirada se giró inadvertidamente hacia Lee Aileen, que no estaba muy lejos. Jessie Swan se sonrió despreocupadamente. Ella y Ji-hen tenían una relación profunda entre madre e hijo y ambos tenían los mismos pensamientos. No importa lo amable que fuera Lee Aileen con ella, no podría reemplazar el afecto entre madre e hijo. Por lo tanto, estaba muy feliz de ver su expresión desagradable. Miró a Ji-hen, que estaba abrazado, y preguntó con agravio mientras abrazaba el cuello de Jessie Swan, «Mamá, te extrañé. ¿Por qué no viniste a verme ayer?». Jessie Swan le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo con voz suave, «Mamá también tiene sus propios asuntos que atender». «No». Ji-hen también está muy feliz de seguir a la abuela en el tiempo restante. Jessie Swan sintió que tenía que cuidar de Hu Jin-chan, así que decidió cuidar de Lee Aileen. Lee Aileen nunca maltrataría a su propio nieto y Jessie Swan tampoco quería depositar los rencores entre adultos en la vida de un niño. Por lo tanto, no le enseñaría a Ji-hen a decir nada malo, como no querer ser bueno con su abuela. ¿Cómo no voy a ser feliz cuando Ji-hen me sigue? La voz de Lee Aileen salió así. Jessie Swan desvió la mirada y colocó a Ji-hen en el suelo. Lee Aileen siempre había sido hostil hacia Jessie Swan y tampoco sería tan fácil disiparlo. En ese momento miró a Jessie Swan con sarcasmo y dijo con una voz llena de malas intenciones, «¿Qué tipo de vendaval llevó a la señorita Ye a nuestra casa? Cuando nos fuimos ese año, no nos fuimos sin siquiera mirar. ¿Qué pasó en ese entonces para volver?». Jessie Swan no quería enredarse con Lee Aileen por mucho tiempo aquí, no solo porque estaba frente a Ji-hen, sino también porque estas cosas ya habían pasado y ya no había una necesidad de volver a sacarlas a reducir.
Ella declaró claramente su propósito al venir. Había una clara frialdad en su tono cuando dijo: era algo que Shin-han necesitaba para regresar al hospital. Hu Jin-chan fue la ayuda de Jessie Swan y Jessie Swan tuvo en su conversación. Mientras Hu Jin-chan diera la orden, Lee Aileen realmente no podía detenerlo. Cuando pensó en ayer en el hospital, cuando su hijo dijo resueltamente que haría que ella llamara a Jessie Swan, Lee Aileen estaba tan enojada que no pudo soportarlo más. Esto simplemente era intolerable, pero no pudo soportarlo. Su visión era clara. Lee Aileen dio 2 pasos hacia adelante y tiró de la pequeña mano de Shin-Hen. Vamos, Shin-Hen, juega con la abuela. Después de todo, no había visto a su madre en toda la noche. En este momento, cuando la vio a punto de irse, Shin-Hen todavía estaba un poco reacio. Pellizcó el dobladillo de la ropa de Jessie Swan y no lo soltó. El corazón de Jessie Swan se ablandó mientras lanzaba tiernos sentimientos en todas direcciones, pero aún así soportó el dolor en su corazón y no dejó atrás a Shin-Hen. Ella estaba aquí para empacar sus cosas y se iría pronto. El hospital no tendría una atmósfera adecuada para niños, por lo que sería mejor que Shin-Hen se quedara aquí. Bajo la mirada de Lee Aileen, que estaba un poco nerviosa porque se llevaría a Shin-Hen, Jessie Swan se agachó y miró directamente a Ji-Hen. Su voz era cálida y gentil cuando le dijo a Ji-Hen suavemente: Ji-Hen, mamá todavía tiene cosas que hacer más tarde. Sigue a la abuela y jugaré contigo después de que mamá termine de arreglar las cosas, ¿de acuerdo? Ji-Hen era un buen niño. Al ver que su madre era sincera, dudó un poco, pero al final asintió y soltó la mano que sostenía la ropa de Jessie Swan. Aunque Jessie Swan trató muy bien a Lee Aileen y llamó a su abuela o algo así, Lee Aileen todavía no tenía la más mínima buena impresión de ella. Al escuchar eso, Ji-Hen tiró directamente y abandonó el lugar. No se detuvo ni un solo paso, pero Ji-Hen giró la cabeza y la miró varias veces. Quería darle a Shin-Hen una infancia feliz y no quería traerle demasiada energía negativa o infelicidad. Por lo tanto, este asunto debería dejarse de lado temporalmente. Solo después de que los dos se distanciaron gradualmente de la casa, Jessie Swan comenzó a caminar hacia el interior de la casa y el dormitorio de Hu Jin-chan. Regresó para empacar sus cosas, pero Hu Jin-chan todavía estaba esperando el desayuno, por lo que tuvo que terminar la batalla rápidamente. La habitación de Hu Jin-chan todavía tenía la misma aura helada de antes, como si fuera la primera impresión de Hu Jin-chan que le dio a los demás. Había pasado mucho tiempo desde que estuvo aquí. Cuando Jessie Swan entró lentamente, comenzó a evaluar el lugar. Este lugar era de hecho el mismo de las decoraciones anteriores, pero todos los detalles de que ella había existido aquí anteriormente habían desaparecido. Jessie Swan se volvió lentamente justo cuando se lamentaba de tal hecho. Su mirada se posó en cierto lugar. El guardarropas. Alguna vez había sido su guardarropas, pero ahora, ¿qué podría contener? Jessie Swan no pudo controlar su curiosidad y quiso subir a echar un vistazo. Pensando en ello, también le correspondía a Hu Jin-chan escapar y empacar sus cosas. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? Capítulo 427. En ese momento todavía estaba vivo. Jessie Swan caminó hacia adelante y extendió su mano. Su corazón estaba lleno de aprehensión y anticipación. Abrió suavemente la puerta y Jessie Swan vio algo aún más impactante. Esto se debía a que la ropa del guardarropas todavía estaba allí. La ropa que había usado antes también estaba allí. ¿Qué significaba eso? Todo
Lo que había en la habitación que tenía sus huellas había desaparecido, pero las cosas en este guardarropas aún conservaban huellas de ella de antes. Jessie Swan no podía entender, por lo que se quedó allí sin comprender. También estaba un poco aturdida, pero en ese momento alguien llamó a la puerta. Jessie Swan recuperó el sentido y miró hacia la puerta. Cuando vio al sirviente parado afuera de la puerta, no pudo evitar dejar escapar una leve sonrisa. Como tenía que terminar de la batalla rápidamente y ella no podía terminar de empacar sola, llamó a un sirviente familiar cuando subió las escaleras. Debería haberlo visto antes. La criada entró y vio que Jessie Swan estaba parada frente al guardarropas, mientras que el guardarropas estaba lleno de ropas y vestidos de mujer. Luego miró la expresión del rostro de Jessie Swan y entendió lo que quería decir. Señorita Ye, todavía su ropa está adentro. Para empezar, Jessie Swan había querido entender este asunto, pero ahora que vio que la persona frente a ella parecía ser una información privilegiada, no pudo evitar preguntar: ¿sabes lo que es? Miró alrededor de la habitación y le contó lo que había visto. La criada le explicó muy claramente a Jessie Swan, su voz llena de emoción. Recuerdo que cuando dejaste la casa ese año, el joven maestro estaba muy enojado y tiró todo lo que tocaste. Por eso la habitación estaba tan vacía cuando la vistes. Fue porque muchas cosas se sumaron más tarde. Así es como es. La expresión de Jessie Swan era un poco confusa y luego señaló el guardarropas y preguntó con curiosidad: ¿qué pasa con esto? Incluso con la furia de Hu Jin-chan en ese momento había querido tirar todo lo que ella había tocado. ¿Cómo no tirar la ropa que llevaba? La voz de la criada en realidad tenía un atisbo de sonrisa. Es porque el joven maestro se arrepintió. No podía soportar separarse de eso. Señorita Ye, aunque lo enojó, todavía se preocupaba por usted, así que se quedó con esta ropa. No estoy dispuesto a separarme de ello. Me preocupo por ella. En lo profundo de su corazón, todavía no podía creerlo. Después de todo, una persona como Hu Jin-chan realmente la amaría. Cuando la criada vio la expresión de Jessie Swan, no sabía lo que estaba pensando, pero su objetivo al venir aquí aún no se había cumplido. Señorita Ye, ¿no regresó para ayudar al joven maestro a empacar? ¿Qué debo hacer? Reaccionó Jessie Swan y su rostro revelaba una sonrisa de disculpa. Lo siento, te quité tiempo. Eso es todo. Solo pongo adentro. Las dos comenzaron a moverse. Aunque Jessie Swan todavía tenía algunos pensamientos en su mente, su movimiento no fue lento. Antes de que la criada se fuera, Jessie Swan dudó por un momento cuando finalmente terminó de empacar su equipaje antes de hablar. Señorita Ye, todavía quiero decir algo. Jessie Swan hizo una pausa y su mirada dudosa se volvió hacia la criada y preguntó: ¿qué pasa? Dilo. La mirada de la criada volvió a posarse en el guardarropas, que aún estaba abierto, y sus ojos eran profundos y llenos de recuerdos. Era obvio que estaba recordando algo que sucedió hace mucho tiempo. Ella dijo en voz baja: en realidad, le dije a la señorita Ye que el joven maestro se preocupaba por usted, pero vio algo más. Desde que te fuiste, vimos al joven maestro sentado en la cama un par de veces mirando la ropa en el guardarropas. Enamoramiento. Jessie Swan no podía imaginar qué tal sentimiento apareciera en el cuerpo de Hu Jin-chan, pero no tuvo más remedio que creerle las palabras que había dicho la criada. Alguien que no tenía nada que ver con Hu Jin-chan. El sirviente continuó: cuando vimos por primera vez que usted y el joven maestro se llevaban bien, ya podíamos adivinar que la relación entre ustedes dos debería ser muy buena. Después de que se separaron más tarde y el joven maestro estaba tan preocupado, no pudimos no entenderlo.
Al darse cuenta de que había dicho demasiado, la criada bajó la cabeza y suspiró. Lo siento, señorita Ye. Puede que haya dicho demasiado, pero espero sinceramente que usted y el joven maestro puedan disfrutar de la vida juntos. Me iré primero. Después de decir eso, la criada se fue y cerró la puerta, dejando todo el espacio a Jessie Swan. En cuanto a Jessie Swan, sus pensamientos actuales eran indescriptiblemente complicados. ¿Debería creerle a la criada? Pero pase lo que pase, la verdad en su corazón le decía que debía creerlo, porque no necesitaba mentirle a ella. En otras palabras, después de haber seguido hace tantos años, Hu Jin-chan tenía un sentimiento muy complicado en su corazón. ¿Eso es amor? Jessie Swan se sentó al lado de la cama mientras su mirada se detenía en la ropa en el guardarropas. Después de mirarlos por un rato, de repente recordó las palabras de la criada que acababa de decir. Hu Jin-chan era como ella en ese momento, sentado en esta posición mirando el guardarropas con el rostro sombrío. No sabía por qué, pero mientras imaginaba esta escena en su mente y pensaba en ella desde afuera, Jessie Swan de repente se sintió muy triste. Hu Jin-chan era una persona tan orgullosa y desdeñosa. ¿Cómo podría revelar este lado? Era como una broma, pero era real. Jessie Swan sintió como si tuviera la garganta tapada. Ella tampoco quería hacer esto, pero las palabras que dijo la criada fueron demasiado impactantes. Jessie Swan miró fijamente el guardarropas y esta vez vio un abrigo rojo adentro. Se levantó, dio un paso adelante y sacó el abrigo. En realidad todavía tenía una impresión de ello. Debería haber sido un abrigo que compró hace unos años, pero no recordaba si lo había usado o no. Hace unos años después, esto fue un giro milagroso. El interés de Jessie Swan se despertó en ese momento. Al mirar la chaqueta, de repente se interesó y se la puso por alguna razón desconocida. Aunque había dado a luz a un niño en los últimos años, su figura no había cambiado en absoluto. Este abrigo le quedaba muy ajustado y también muy bonito. Después de caminar unos pasos y pararse frente al espejo, Jessie Swan se miró en el espejo. Este abrigo no parecía pasado de moda en absoluto. Tocó la ropa y su cuerpo de repente sintió que dentro del guardarropas cada ropa estaba llena del aura de Hu Jin-chan. También incluía su ropa.